Ya, ahora sí estamos grabando. Bueno, como decía, esto fue lo que cambiamos, ¿cierto? ¿Ya? El ejercicio que estaba malo en el otro, en el documento, en este documento estaba malo, así que lo cambié con los vectores propios. ¿Ya? Entonces, el objetivo ahora es que vamos a hacer todo lo que sabemos con esta función. Entonces, vamos a la pizarrita. A ver, ¿tengo a mano la función? Sí, sí la tengo a mano acá. Ya, ahí está. Entonces, la función que nos damos es la función t de x, y, z, ¿ya? Es decir, de R3 en R3, que es menos 5x, como siempre esos 5 no me salen bien ni siquiera en papel. 5x menos 3y y más 3z. Estoy reescribiendo la función que está ahí, ¿cierto? 4x más 3y y menos 2z. Y por último, menos 4x. Mover un poquitito esto. Participantes. Ahí está, ya. Menos 4x más o menos. A ver, buena pregunta. Si aquí reemplacé por y me dio positivo, entonces menos 3i más 2z. Sí, menos 3i más 2z. Menos 3i más 2z. Ya, ahí está. Entonces, en la última es la que tengo duda. Menos 4x menos 3i más 2z. Menos 4x menos 3i más 2z. Perfecto. Ya, está todo ok. Bien, entonces esta es la función. De la función vamos a hacer lo siguiente. Bueno, la función también, como dije antes, está definida t de R3 en R3, ¿ya? Recuerden que para calcular los últimos detalles que vimos, tienen que ser del mismo espacio para calcular valores y vectores propios. Así que el objetivo de esto es ocupar todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos determinar es, entonces como número 1, vamos a determinar el kernel de esta función, el kernel de t, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el kernel? Igual 1, 0. Igualar a 0, perfecto, ¿cierto? Muy bien. Hay que igualar a 0, pero la función, ¿ya? La función. Recuerden que la definición es, si lo traducimos de la misma, del ejercicio, en el contexto del ejercicio, ¿ya? Serían, no voy a poner los puntitos, serían los x, y, z, de tal manera que t de x y z sea igual al 0 de el espacio de llegada. Así que, por lo tanto, ese 0 del espacio de llegada es el 0 de R3. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para calcular el kernel, lo que debemos hacer es t de x y z igual a 0, 0, 0. O sea, todas estas ecuaciones que están acá igual a 0, 0, 0. Así que nos va a quedar menos 5x menos 3y más 3z, ¿ya? 4x más 3y menos 2z y menos 4x menos 3y más 2z igual a el 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, eso se traduce en tres ecuaciones. Primero, esta ecuación igual a 0, ¿cierto? 0 es la primera componente. Esta ecuación igual a 0, 0 es la segunda componente. Y esta ecuación igual a 0, el 0 es la tercera componente. ¿Ya? Entonces es un sistema homogéneo. Sistema homogéneo. Esta ecuación igual a 0, esta igual a 0 y esta igual a 0. Así que por lo tanto podemos enfocarnos en las matrices de coeficientes. La matriz de coeficientes sería menos 5, menos 3, 3. Recuerden que aquí van las acompañantes de x, acompañantes de y, acompañantes de z. ¿Ya?
Este, por si acaso alguien alega, es un 3. ¿Ya? Luego, la siguiente es 4x más 3y menos 2z igual a 0. Así que sería 4, 3, menos 2. Y por último, menos 4x menos 3y más 2z. Así que es menos 4x menos 3 del i y 2z. Y ahí está. Esta es nuestra matriz de coeficientes. Bien, entonces, el objetivo va a ser reducir esto, ¿ya? Si el rango es máximo, nos va a decir inmediatamente que este sistema tiene solución única y es la trivial. Un sistema homogéneo, si tiene una solución única, siempre es la trivial, la 0, 0, 0. En cambio, si no es de rango máximo, entonces va a tener infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, podríamos sumar, ya, vamos a tomar la fila, la fila 2, la vamos a multiplicar por 1 y se la sumamos a la 1. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque al sumar el 4 al menos 5 me va a dar un menos 1, y con ese menos 1 puedo eliminar. ¿Ya? Así que nos va a quedar menos 1, sumado a esta me quedaría 0, sumado a esta me quedaría 1. ¿Ya? 4 menos 5 da menos 1, 3 menos 3 daría 0, y menos 2 más 3 sería 1. Así que perfecto, eso quedó en la primera. Bueno, y incluso podríamos también eliminar las de abajo, ¿cierto? Tomando la fila 2, multiplicándola por 1, y se la sumamos a la 3. Así que esta se la sumamos a esta, mantenemos la fila 2, que no le hicimos nada. Por lo tanto, aquí me va a quedar 0, me va a quedar 0, y me va a quedar 0. Perfecto. Ya teniendo esto, sabemos que una fila es nula, por lo tanto, el kernel va a tener dimensión mayor que 0. ¿Ya? Ya no va a tener solución trivial. Ya con una fila nula, eso inmediatamente quiere decir que tiene rango menor que 3 y por lo tanto no va a tener solamente la solución del 0, 0, 0. Bien. Profe, ¿Sí? una pregunta que delante dijo que cuando el rango es máximo significa que va a tener solamente eh, la solución 000, ¿no? Exactamente. Ya, gracias. De nada. Cuando el rango es máximo, en este caso, teniendo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿ya? Porque tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, así que rango máximo es 3. Pero si, por ejemplo, lo hacemos con 2, entonces, claro, va a tener rango 2 máximo, pero hay 3 incógnitas. Así que igual caeríamos en el hecho de tener infinitas soluciones, ¿ya? Así que ojo en esos detallitos. Entonces, la fila 1 la voy a multiplicar por 4 y se la sumo a la 2. Entonces, de esa manera, aquí me va a quedar 0. Me va a quedar 0. Aquí se mantiene el 3. Aquí multipliqué por 4, se la sumo a esta, me quedaría 2, ¿cierto? Va, es 1 el último. Ahí sí. Y quedaría de esta manera. ¿Ya? Y ahí está. La tenemos escalonada. No está escalonada reducida, pero está escalonada, ¿cierto? Así que con esto ya tenemos casi listas las soluciones. Así que, por ejemplo, la primera ecuación dice que menos x más z es igual a 0, ¿cierto? Menos x más z es igual a 0. La segunda dice que 3y más 2z es igual a 0. Así que podemos dejar o todo en función de x o todo en función de z, ¿cierto? Porque en este caso nos saldría inmediatamente que, el z es igual a x, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos una igualdad inmediata acá. Entonces podemos reemplazar aquí o simplemente mantener el z y el y dejarlo en función del otro. ¿Ya? Así que, por ejemplo, si reemplazamos el x, nos va a quedar que el y es igual a menos 2 tercios de x. ¿Todo bien hasta ahí? Esas son las restricciones que nos dieron. ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Gracias. Gracias, Matías y Cristóbal también. Todo bien, Fernando, ya. Listo. Entonces ahora los vectores que tenemos, ya estos vectores los tenemos escritos en fila, así que los voy a escribir como fila, ¿ya? En otros casos los escribimos como columna, pero ahí depende todo del contexto. Aquí los tenemos escritos en fila. Y son elementos del kernel. Los elementos del kernel son vectores fila. Así que tenemos variable Lx, ¿cierto?
Algunos le ponen variable x igual a t o a lambda, ya no importa. Mientras se mantenga bien la notación y lleguen a bien al final, no hay ningún problema en que le pongan otro nombre. El i es menos 2 tercios de x, y finalmente el z es igual a x. Así que nos quedaría esto que está acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos factorizar por x, o también por x tercio. ¿Ya? Si lo quiere ver más bonito, puedo factorizar por x tercio. ¿Y qué me quedaría? 3 menos 2, 3. ¿Cierto? ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Porque la factorización la hice por un tercio para que aquí apareciera entero y no menos 2 tercios. Entonces, si factorizo por un tercio me quedaría 3, factorizo por un tercio me quedaría 3. Es como el 1 Mira, conveniente que les dice. ¿Sí? si hubiéramos factorizado solamente con la X igual, ¿está bien? Sí, igual está bien. Ningún problema. Si usted lo deja acá con 1 menos 2 tercios, 1, ningún problema. Incluso varios en la prueba quedaron con un 1 partido por algo en las bases que les dio. Y yo se lo puse correcto. No había ningún problema. ¿Ya? Son equivalentes. Porque acá lo que tiene es un escalar por ese vector. Y si usted mantiene el menos 2 tercios, ese vector sigue generando también a este. Así que no hay ningún problema. Por lo tanto, esto implica que el kernel de t es el generado por 3 menos 2, 3, o eventualmente el otro que les dio si no factorizaron por un tercio, ningún problema, sería el generado por el 1 menos 2 tercios, 1. ¿Ya? Ambos son equivalentes, son lo mismo. Listo. Entonces, una base para el kernel sería, bueno, esto es base porque es un solo vector y distinto de cero, ¿cierto? Ya, como lo he repetido muchas veces en clase de atrás, pero se les olvida. Esto es una base porque es un vector distinto de cero, ¿ya? Es solamente un vector distinto de cero, así que es base, es LI, ¿ya? Y genera porque ya lo sacamos de generar. Y por lo tanto la base sería el 3 menos 2, 3. ¿Ya? El conjunto que contiene el 3 menos 2, 3. Por lo tanto, ¿cuánto es la nulidad de T? La nulidad. No, ¿cómo le llamamos? ¿Nulidad? Bueno, ya da lo mismo. 1, muy bien. Fernanda, Julián, Cristóbal, Daniela, todos dijeron 1. Perfecto. Sí, le llamamos nulidad, ¿cierto? Gracias, Julián. Ahí está. Entonces, la dimensión del kernel sería 1. Perfecto. Ya, porque tiene un generador. Bien, y ahí terminamos con la parte del kernel. ¿Estamos? ¿Todo ok? Sí, Profe, perfecto. todo bien. Sí, muchas gracias Martín y Nicolás. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si quisiéramos calcular, digamos, la dimensión de la imagen de T, que lo llamamos rango, ¿cierto? Eso es con la diferencia La diferencia, ¿cierto? ¿Entre quién? entre el kernel y ¿Cómo? el kernel y la de llegada. No, No, de partida, diría. de partida, perfecto. Ya, y al revés también. La dimensión del conjunto de partida menos la del kernel, ¿ya? Esta es la dimensión, como le llamamos varias veces, del B, ¿cierto? Del conjunto de partida, y la dimensión del kernel, ¿ya? Que efectivamente, como dice Fernanda, la dimensión es 2, ¿ya? Y ahí está. Entonces, cuando uno quiere hacer participar la dimensión de la llegada, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría determinando ahí? Si quiero comparar esto con la dimensión de la llegada. Bueno, en este caso, ¿cuál es la dimensión del conjunto de llegada? 3. 3, perfecto, ¿cierto? La dimensión del conjunto de llegada, que le llamamos W, ya da lo mismo las letras, ¿sí? Lo importante es que señalen que es el conjunto de llegada, es 3, ¿ya? Entonces ocurre que es distinto a lo que a uno le gustaría por lo que dice Diego y Fernando, ¿cierto? ¿Ya? La función no sería sobreyectiva. No es sobreyectiva si el rango o la dimensión de la imagen es distinta a la dimensión de llegada. ¿Ya? En todo caso, un detalle, Fernanda, es que ya de partida, eh,
la dimensión del kernel es 1, así que inmediatamente uno puede decidir aquí que es no biyectiva, porque no es inyectiva. Esto dice que no es inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque el kernel no es 0. ¿Ya? Si el kernel es 0, sería inyectiva. Y acá no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque son distintos, ¿cierto? Así que acá se concluye que no es sobreyectiva. Profe, si el kernel es 0, ¿qué cosa es? Es inyectiva. Ya, gracias. ¿Ya? Inmediatamente. Si el kernel no es 0, entonces no es inyectiva. Si es 0, es inyectiva. Y ahí uno podría comparar después para ver si es sobreyectiva. Dice, profe, repita el último respecto a sobreyectividad. La condición es que la dimensión de la imagen o el rango debe ser igual a la dimensión de llegada. ¿Ya? La dimensión de llegada. Que en este caso la dimensión de llegada es 3. Entonces, como la dimensión del rango es 2, entonces es distinta a la dimensión de llegada, por lo tanto no es sobreyectiva. Si son iguales, entonces sería sobreyectiva. ¿Ya? ¿Ahí estamos bien, Cristóbal? Vale. Listo. Entonces, tenemos que esta función, tenemos calculado la base para el kernel, ¿cierto? Ya, vimos que no es inyectiva. ¿Ya? Calculamos por el teorema de la dimensión que estas dos son distintos, así que no es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto no nos dice cuánto es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una dimensión para, o sea, una base para la imagen. ¿Cómo puedo calcular una base para la imagen? ¿Cómo calculo una dimensión para la imagen? Una dimensión, una base para la imagen. La canónica, Ya, ¿y qué hago con la base canónica? aplicándole la fórmula era la ecuación, o sea, Pero qué maravilla. Muy bien. Podemos tomar la base canónica de R3, que es la base canónica del conjunto de partida. ¿Ya? Tomamos los elementos en el conjunto de partida. Y ahí tomamos la base canónica. Entonces, le aplicamos la transformación. Y por ejemplo, ¿cuánto es t de 1, 0, 0? T de 1, 0, 0, aquí sería menos 5, aquí es 0, 0, 4, 0, 0, menos 4, 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Así que sería menos 5, dijimos que es 4, y menos 4, ¿cierto? 4 y menos 4. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Vale, gracias. Y ahora le aplicamos al otro elemento de la base canónica, que es el 0, 1, 0. Entonces, acá ponemos 0, 0, y aquí es 1, ¿cierto? Así que es menos 3. En la i sería 3, y acá sería menos 3. Así que sería menos 3, 3, menos 3. La transformación sería menos 3, 3 y menos 3. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ahí está calculando una base para la imagen entonces. Exactamente. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno debería enfocarse en el t de x y z. En el t de x y z. Y por ejemplo, aquí igual nos podríamos enfocar en esto, agrupar las x, agrupar las y, agrupar las z, y también ver una imagen así. Pero es casi lo mismo que lo que hicimos recién. Si aplicamos el t de 1, 0, 0, acá estamos agrupando las del x, acá estamos agrupando las del y, y con el t del 0, 0, 1 también, agrupamos las del z. ¿Ya? Entonces, con esto estamos viendo la imagen de todos los elementos de R3. En la segunda opción, ya hay un error, parece, ¿no? Saca los escalares para afuera. En la segunda opción saco los escalares para afuera. Sí, sí, eso. Agrupo las X, agrupo los Y, agrupo los Z y saco los X, saco los Y, saco los Z y ahí tengo un generador de la imagen. Sí, exactamente eso. Puedo sacar los escalares X y Z y tengo los generadores para... Y le va a dar exactamente esto, lo mismo. ¿Ya? Son dos caminos iguales. O sea, no iguales, sino que equivalentes. ¿Ya? Pero uno igual es como más ordenado o se da más cuenta de que tiene la imagen de todo R3. Porque si hago una combinación lineal de esto, tengo la combinación lineal de la imagen. ¿Ya? Por eso uno inmediatamente calcula los generadores de la imagen. Bien, entonces, por ejemplo, ya estábamos bien, ¿cierto? Es menos 3, 3 y menos 3. Ya, perfecto. Si reemplazo el 0, 0, 1, entonces tengo 0, 0, 3, 0, 0, menos 2 y 0, 0, 2.
Así que tengo 3, menos 2, 2. 3, menos 2 y 2. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? 4 menos 4, 4, 3 menos Sí, sí. 2. Ujú, ujú, ujú. 3 y 4, 3, 2. 5 menos 3, 3. Menos 4 menos 3, 2. Ya. Estamos. Ah, ya, ahí está. Ya. Estaba mirando que en los apuntes me quedaba algo raro. Y era por. Ya, sí, está bien. Era por la anotación. Ya, listo. Perfecto. Ya, pues, entonces uno puede decir inmediatamente que esto implica, ¿ya? Que la imagen, como por un teorema, ¿cierto? Que vimos en clase, ¿ya? Si nosotros hacíamos la imagen de una base, entonces teníamos que el generado de la imagen de T era simplemente el generado por este conjunto, ¿ya? Este conjunto generaba a toda la imagen. Así que ya para no escribir de nuevo, le voy a llamar este B1, B2, B3, ¿ya? Así que la imagen de T está generado por B1, B2 y B3, ¿ya? Simplemente para no escribirlo de nuevo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para qué es lo último? No, simplemente lo que pasa es que nosotros estamos calculando una base para la imagen, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos ver la imagen de una base de R3, del conjunto de partida. Entonces, la imagen de esta base son estos elementos que están acá. Entonces, hay un teorema que vimos en clases que decía que si teníamos la imagen de una base del conjunto de partida, entonces nos daba una base, no, perdón, nos daba un conjunto generador de la imagen. Entonces, por eso la imagen yo la puedo escribir como el generado por estos tres vectores. ¿Queda claro eso? Sí, lo sé. Ya, vale. Entonces, vuelvo a repetir, que de repente se puede escuchar un poco enredado. La imagen de una base del conjunto de partida, de R3, ¿cierto? Que manda a R3 por la función, ¿ya? Entonces, esto que tomamos fue la base canónica, porque siempre es la más fácil de trabajar, ¿ya? Tomamos una base de R3, aplicamos la imagen, ¿ya? Entonces nos vemos acá ahora, y esto que está acá es un conjunto generador de la imagen de T, ¿ya? Del conjunto imagen. Así que uno puede escribir el generado por estos tres vectores y tenemos entonces un conjunto generador de la imagen. ¿Ya? Se puede escribir como generado. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay algún problema ahí? Porque el objetivo que les dije recién fue encontrar una base, ¿cierto? ¿Todo claro, Cristóbal, Daniela? ¿Sí? O sea, ¿cómo quedaría la respuesta final ahí? Ah, eso es una buena pregunta. ¿Eh? Sí, un 7 dice Enzo. Muy bien. Diego dice ahí. ¿Cómo quedaría la respuesta? Profe, entonces esa es la base de la imagen. Esa es una buena pregunta de Julián. ¿Esta es la base de la imagen de estos tres vectores? ¿Qué opinan ustedes? Porque eso es lo que preguntamos. Una base para la imagen. No porque es LD. ¿Ya? ¿Y por qué es LD, Fernanda? Porque la dimensión era 2, pero qué maravilla, ¿cierto? Muy bien, Fernanda. La dimensión de la imagen, por el teorema de la dimensión, nos dio que es 2. Y acá estamos generando con 3 vectores. Por lo tanto, esto implica inmediatamente que este conjunto es LD. No puede ser LI. No puede, porque el teorema de la dimensión nos dice que es 2. Así que deberíamos eliminar uno de ellos, ¿cierto? Deberíamos eliminar uno de ellos. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál de ellos podría escribir en combinación lineal de los otros? Bueno, se puede escribir en combinación lineal del segundo y el tercero. ¿El segundo o el tercero? Pues es que hay que eliminar uno de esos dos. O a lo mejor el primero es combinación lineal de los otros. Ah, sí. También podría ser, pero no sabemos. ¿Ya? Ese es el detalle, que a simple vista no sabemos cuál es combinación lineal de cuál. ¿Ya? Porque claro, el tercero con el segundo con el tercero tienen un -3 y un 3. ¿Ya? Ah, pero acá cambian mucho.
3 menos 2, menos 3, 2. Así que es posible, lo más posible es que sea uno combinación lineal de los otros dos. La pregunta es, ¿cuál es combinación lineal de los otros dos? ¿Ya? Bien, una de las cosas que acepté en la prueba, y no todos lo hicieron bien, es que dejaran estos vectores en una matriz. Pero parece que nunca me entendieron por qué hacer eso. La pregunta es, si yo dejo estos vectores en una matriz, así, menos 5, 4, menos 4, menos 3, 3, menos 3, y 3, menos 2, 2, ¿ya? Si dejo esto en una matriz y reduzco, la pregunta es, ¿por qué eso funciona? Parece que nunca quedó claro por qué funciona reducir esta matriz. Primero, este vector representa al B1, ¿cierto? Este vector representa al B2 y este vector representa al B3. ¿Ya? Y quiero que si hacen esto en la prueba, ¿cómo se llama? Me hagan estos pasos, ¿ah? ¿Ya? Porque no me quedó claro que todo el mundo supiera lo que hace. Este representa B1, este representa B2 y este representa B3. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si hago operaciones fila acá y reduzco, ¿por qué eso funciona para quitar un vector? ¿No? Porque no me acuerdo, dice Fernanda. Bien, una persona que es, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el término. Porque así podríamos saber quién genera el otro por el rango. Ya, Diego tiene una idea más o menos, ¿eh? Por el rango, lamentablemente ese es el final de eso. Uno dice por el rango ya eliminamos el último, por ejemplo, o el que quedó abajo, ¿cierto? ¿Ya? Eso es como la guinda final, la última parte, ¿ya? Pero lo que dice Diego es un poquitito más, se acerca un poquitito más a la idea. Es porque nosotros, si eliminamos, por ejemplo, con este vector, eliminamos hacia abajo, luego lo que queda con este vector eliminamos hacia abajo, o si intercambiamos uno con otro y eliminamos hacia abajo, lo que estamos haciendo es operaciones entre los vectores. Estamos sumando y multiplicando escalares entre vectores. Entonces, si somos capaces de hacer eso, un número finito de pasos, entonces es posible generar el vector que se fue, lo generamos con los que quedaron. Es porque estamos operando entre vectores. Y cosa de que en la prueba algunos colgaron los vectores como columnas y hicieron operaciones filas. Eso está malo. No pueden colgar los vectores como columnas y hacer operaciones filas. ¿Por qué? Porque están eliminando entre ellos. Si este, por ejemplo, quedara como columna, menos 5, 4, menos 4, ¿ya? Y por ejemplo los demás, menos 3, 3, menos 3, y 3, menos 2, 2, y hago operaciones fila hacia abajo, entonces estoy eliminando, con el menos 5 estoy eliminando esto. ¿Se fijan? Estoy eliminando las componentes del mismo vector. Está malo eso. Está malo. Pero acá sí está bien, porque estoy tomando el vector B1, lo estoy multiplicando por un escalar y estoy anulando hacia abajo los demás. ¿Cierto? Estoy restando y sumando con ellos, con el vector B2 y con el vector B3. Si hago lo mismo con B3 y elimino hacia abajo, entonces estoy multiplicando por un escalar y sumando y restando al vector B3. Y eso implica que genera. ¿Ya? Así que como que no quedó claro antes, ahora lo explico mejor. ¿Ya? Nadie me preguntó en un momento por qué funcionaba. Siempre hay que preguntar por qué. Con eso encontraremos el escalar generador. No necesariamente el escalar generador, ¿ya? Pero sí vamos a estar seguros de que con estas operaciones estamos generando el que vamos a eliminar, ¿ya? Si quiere encontrar los escalares generador, va a tener que irse de cabeza a escribir una combinación lineal. Alfa por esto, más beta por eso, más gamma por eso, igual al 0, 0, 0. Entonces, el escalar no nulo que le dé, se puede generar con los otros dos. ¿Ya? Creo que hice un ejercicio así antes. Les dije antes que si encontrábamos un escalar distinto de 0, entonces ese escalar lo podíamos pasar dividiendo a los demás, y con eso encontrábamos los escalares con los cuales genero. ¿Ya? Si lo hice, muy bien, Julián. Me dice que sí lo hice, así que le creo. ¿Estamos? Así que esa es la razón. Espero que haya quedado clara la razón.
Y para que sepan por qué se hacen las cosas. La idea es que sepan por qué y no lo hagan mecánicamente. O sea, en la prueba ya acepté que lo hicieran mecánicamente porque ya les había dado la libertad. Pero quiero que quede claro. Bien, entonces, empecemos a eliminar. Por ejemplo, con este vector, si se lo sumamos a este, ¿ya? O al revés, si quieren, ¿ya? Si quieren F2, se lo puedo sumar al 3. Va, ¿qué estoy haciendo? Si sumar es multiplicar por 1, ¿cierto? Al 3. Entonces, el último me quedaría 0, 1, menos 1, ¿cierto? Y antes de que alguien reclame por ese 0 horrible, vamos a cambiarlo. 0. ¿Ya? 0, 1, menos 1. Bien, entonces, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es el menos 5. Digamos, a ver, ¿por cuál la puedo multiplicar? Para que no se vea tan feo. Ya, menos 5 lo voy a en la fila 1, la voy a multiplicar por menos 1 y se la sumo a la 2. Entonces, de esa manera, la Profe, fila 1, ¿sí? se podría multiplicar la fila 3 por 2 y sumárselo a la 1, ¿no? Ah, ya, mejor, ¿sí? Esa me gustó más. Muy bien, muchas gracias. Con eso me ahorró un paso. Muchas gracias. ¿Ven? Si de repente también tienes mejores ideas que yo. Entonces, la fila, como dijo Nicolás, creo que fue. Ahí no me fijé. Vamos a multiplicar la fila 2 por menos 2 y sumársela a la 1. Mucho mejor paso que el que iba a hacer yo. O sea, es porque se va a saltar uno con eso. Se va a ahorrar uno, perdón. No se va a saltar, se va a ahorrar un paso. Menos 2 multiplicamos por menos 2, se la sumamos a la 1 y nos quedaría 1, ¿cierto? Esa es la maravilla de la observación de su compañero. Multiplicamos por menos 2, me quedaría 6, y menos 5 sería 1. Multiplicamos por menos 2, sería menos 6, se la sumamos a 4, nos quedaría 2, ¿cierto? Menos 2, perdón. Sí, porque es menos 6. Y aquí multiplicamos por menos 2, sería 6, se la sumamos a menos 4, me quedaría 2. Y ahí está. ¿Ya? Maravilloso. Gracias. Y, bueno, vamos a seguir aquí abajo. Ahora sí podemos multiplicar la primera por 3 y sumársela a esta, ¿cierto? Para que se vaya. 1 menos 2, 2. Entonces, multiplicado por 3 quedaría 0. Multiplicado por 3 quedaría menos 3, ¿cierto? Porque quedaría menos 6 más 3 sería menos 3. Multiplicado por 3 quedaría 6 y menos 3 sería 3. Y por último tenemos el 0, 1, menos 1. ¿Ya? Bien. Ah, voy a colocar los pasos que hice. ¿Qué dijimos? Fila 1 multiplicado por 3 y se la sumamos a la 2, ¿cierto? Eso fue. ¿Ya? Y finalmente, ahora podemos eliminar, con esta eliminarla del medio, ¿cierto? 1 menos 2, 2. Y eliminamos la del medio, simplemente diciendo fila 3, la multiplico por 3 y se la sumo a la 2, ¿cierto? Así que nos quedaría 0, 1 menos 1, ¿ya? Y por último podríamos cambiar fila 2 por 3. Y así nos quedaría 1 menos 2, 2, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, y se acabó. ¿Ya? Bien, ahora teníamos que llegar a esto. Si no llegábamos a una fila nula, entonces está malo. ¿Por qué? Porque sus dos se pueden escribir en combinación lineal del otro. Exactamente, muy bien. Eso nos diría que no se podría escribir el último como combinación lineal de los demás. Serían LI, ¿ya? Pero no, nosotros estamos seguros que LD, por el teorema del rango, si es que hicimos bien todo lo anterior, ¿cierto? Con el teorema de rango, estamos seguros de que esos tres vectores tienen que ser LD. Así que tenemos que llegar a una fila nula. ¿Estamos? Ahora, llegando a esa fila nula, ¿cuál es el vector que debemos quitar? El último. Lamentablemente no. Oh, El segundo, ¿no? Excelente. Es el regla de correcto. porque cambiamos fila 2 por 3. Así que el final nos quedó B1, nos quedó B3 y nos quedó B2, ¿cierto? Porque cambiamos el 2 con el 3. Así que debemos quitar el 2. Este es el vector que vamos a quitar. Y por lo tanto, ahora sí,
Se me pasó esa rayita. Ahora sí, podemos decir que la imagen está generado por los vectores B1 y B3. ¿Ya? Está generado por los vectores B1 y B3. Y claramente, B1 y B3 no es multiplicación escalar uno del otro, ¿cierto? ¿Ya? No es multiplicación escalar uno del otro. Lo pueden verificar simplemente ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el primero podríamos multiplicar por un quinto, ¿ya? Y si multiplicamos por un quinto sería multiplicar por 5 al otro lado, y nos va a quedar menos 1, 4 quintos, menos 4 quintos, ¿cierto? Menos 4 quintos. ¿Ya? Entonces deberíamos encontrar un escalar alfa, de tal manera que con el último, con el último, lo cual también lo podríamos multiplicar por, factorizar por un tercio, simplemente para que poder comparar con el primero. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría menos 1, 2 tercios y menos 2 tercios. ¿Ya? Factoricé por negativo también. Entonces, nunca voy a poder encontrar un escalar que así, que por ejemplo, esto debería ser 1. ¿Ya? Debería ser 1. Entonces, ¿qué debería ser el escalar? El escalar debería ser 3 quintos, ¿cierto? ¿Ya? Debería ser obligatoriamente 1 para que menos 1 me dé igual a menos 1. Para que eso sea iguales. ¿Ya? Entonces el escalar debería ser un quinto. Ya, pues si multiplico por menos 1 no me da un 4 quintos. Si multiplico por 1 tampoco me da menos 4 quintos. Así que no tengo una combinación lineal uno del otro. ¿Ya? Bueno, acá lo hice con, con un truco inmediato, ¿cierto? ¿Ya? Lo que bastaba era simplemente verificar de que menos 5, menos 5, 4 y menos 4 no lo puedo escribir como una multiplicación escalar para llegar al, bueno, al revés. Menos 5, 4, menos 4 no lo puedo escribir como una multiplicación escalar multiplicado por el 3 menos 2, 2. ¿Ya? Esa es la idea, esa es la clave. ¿Ya? Los demás que dije son un truquito. Entonces estos dos son LI. ¿Se entendió eso, no? ¿Ya? Debería verificar que con un escalar multiplicado por este vector me tiene que dar el otro. Entonces, por ejemplo, si multiplico 3 por alfa y me da menos 5, ¿cuánto debe ser alfa? Estoy así. 3 por alfa en la primera componente. La primera, esa tiene que ser igual a esa, ¿cierto? Multiplicado por alfa. Así que 3 alfa debe ser menos 5. Entonces, ¿cuánto tiene que dar alfa? Alfa es menos 5 tercios, perfecto. ¿Ya? Pero si multiplico menos 5 tercios por menos 2, ¿me da 4? No. No. Así que ahí estamos en una contradicción. Ese alfa no existe de tal manera que multiplicar por este vector me da el de acá. ¿Ya? Así que por eso este conjunto es LI. Es una consulta. ¿Sí? Entonces, lo de arriba, la primera imagen de T está mala, porque tiene los tres conjuntos, los tres vectores. No, está bien. Lo que pasa es que no es base. Ah, ya. ¿Ya? Yo puedo escribir un conjunto generador, pero con un montón de elementos, no sé, pues estamos en R3 y le pongo 10 generadores de un espacio vectorial. Y está bien, lo escribí como un generado por los 10 vectores, pero no es base. Estoy seguro que no es base porque, Ya. porque los LI tienen que ser menor que 3, ¿cierto? Menor o O igual que sea que 3. con, o sea que con eso y con esos tres vectores, o sea, con los vectores que me den la imagen, tengo que sacar la base. Claro, exactamente. De aquí tengo que ver cuál es la base. ¿Ya? Ya, vale. Eso. Vale. Entonces, ¿la base cuál es? Quitar el menos 3, 3, menos 3. ¿Ya? Y ahí está. Y con esto, bueno, si quieren omitan esta línea ya. Eso fue una turbulencia mía. Si quieren omitan esa línea. Quiero ver si uno es multiplicación escalar del otro, ya de B1 y B3, que son los vectores que tenemos al final, ¿cierto? ¿Ya? Entonces no era porque no hay un alfa que haga. El primer alfa, o sea, la primera componente obligaba a que el alfa fuera menos 5 tercios. ¿Estamos? LI menor que 3 en función del rango. No, en función de esto, de la dimensión del espacio en que estamos trabajando. ¿Ya? Como el espacio que estamos trabajando tiene dimensión 3, entonces no existe conjunto LI que tenga 4 elementos, 5 elementos. Como máximo tienen que tener 3. ¿Ya?
¿Por qué? Porque estamos en un espacio de dimensión 3. Eso también lo vimos en un teorema. ¿Se dan cuenta que varias cosas son teoremitas? Vale, profe, no es necesario encontrar ese alfa. No, lo que pasa es que este alfa nunca lo va a encontrar. Si usted dice, a ver, en la primera parte S con S, me dio que el alfa debe ser menos 5 tercios. Ah, pero si lo reemplazo el menos 5 tercios multiplicado por menos 2, nunca me va a dar 4. Así que ese alfa nunca lo voy a encontrar. Se acabó. Como no puedo encontrar ese alfa, entonces son LI. Ah, tratar de encontrarlo. Oh, pero tendría que decirme de alguna manera convincente de que ese alfa no existe. Porque generalmente los ejercicios que nosotros nos dábamos eran inmediatos, ¿cierto? O sea, nos daba un 1, 2, 2 y un 1, 0, 2. Entonces uno decía, nunca voy a encontrar ese alfa porque alfa por 0 nunca me va a dar 2. ¿Ya? Pero en este caso sí, hay que precisar. Sí, precisa ese Profe, alfa. ¿Sí? Dígame. una pregunta que no sé si me estoy confundiendo, pero el vector 2 hacía que fueran LD y si lo sacamos van a ser LI, ¿o no? Exactamente. Ah, ya. Lo Ya, sacamos gracias. y nos queda el B1 y B3, ¿cierto? Ahora hay que Sí, ver que B1 y B3 son LI. ¿Y cómo lo hago? ya, Así, escribiendo que uno sea una múltiple escalar del otro. Con dos vectores puedo hacerlo así, tranquilamente. ¿Ya? Ya, pero como no ya. son múltiple escalar, listo, ocurre esto. Y ahora otra cosa. Ustedes pueden ahorrarse esto, como lo que quería el último hombre que escribió. O no sé si es hombre o mujer porque puso Fabián, ¿no? Bueno, debe ser Fabián, supongo. Eh, Se lo pueden ahorrar porque acá se dan cuenta que redujeron B1 con B3. Le faltó la N. Muy bien, Fabián. Se dan cuenta que B1 y B3 se redujeron. ¿Ya? O sea, pueden haber tomado en cuenta solamente estos dos para hacer la escalonada. Y si se dan cuenta, no pude reducirlo más. Por lo tanto, estos dos vectores son LI. ¿Ya? Pero tienen que explicarme bien eso. No gender. Muy bien, Martín. Sí, sí, a lo mejor estoy equivocado en tratar de clasificar el hombre y mujer, disculpen. Ya. Bien, listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Hay alguna consulta? Martín se ríe. ¿Alguna consulta? No hay ninguna, profe. Ya, muy bien. Qué bueno. Quedó claro entonces. Ya, pues, entonces, listo. Tenemos un ejercicio así en la prueba. Se lo puse en el control y no lo hicieron. Y lo había hecho hartas veces. Ahora tuve que escribir todo porque no me pescaban lo que decía. Yo les decía muchas cosas y como no le escribía, no me pescaban. Ya. Entonces, listo. Tenemos la funcióncita, calculamos el kernel, calculamos una base para el kernel, ¿cierto? Dijimos que esto es LI simplemente porque es un vector no nulo, ¿ya? Esta sería la materia pasada hasta el control 2, exactamente, hasta el control 2, ¿cierto? Tenemos por el teorema de la dimensión, sabemos que la dimensión de la imagen era 2, ¿cierto? No es sobreyectiva porque es distinta a la dimensión del conjunto de llegada, que es 3. Ya hicimos la imagen de esto, es necesario cuando les preguntan por una base de la imagen, ¿cierto? O representar la imagen, como el generado, ¿ya? Si no les preguntaban por base, daba lo mismo, ustedes les decían el generado por esos tres vectores, listo. Pero si les preguntan por base, entonces tenemos que reducir y ver que estos dos vectores son LI, B1 con B3, y el B2 se puede escribir en combinación lineal de los anteriores, por lo tanto genera B1 y B2, B1 y B3, ¿ya? Esos son LI. Listo. Ahora falta diagonalizar, ¿cierto? Muy bien. Este ejercicio lo hice porque vamos a diagonalizar este mismo, ¿ya? Y bueno, la escritura para base es la que dejé acá, esa, como porque siempre lo dije como conjuntista. Recuerden que siempre lo dice de manera conjuntista, B1 y B3, esa es la base, digamos B', porque ya coloqué base el B en el kernel, ¿ya? La base siempre lo definí como conjuntista, como conjunto. Bueno, conjuntista es medio, no está bien dicho, como conjunto, ¿ya? Esa es la escritura para base. Siempre fue el conjunto de estos dos vectores en la base de la imagen, ¿ya? Si eso era mi duda, ¿cómo sería? No, es que el símbolo de generado quiere decir que la imagen es el generado por los dos vectores, pero la base son estos dos vectores. Así que ojo en esa diferencia.
el generado por estos dos vectores es la imagen, y el conjunto de estos dos vectores es la base, ¿ya? Ahora clarito, ya, muy bien. ¿Ves? Si tengo que escribir todo porque no me pescan cuando hablo. Ya. Pero ahora hay tiempo por lo menos para escribir porque estamos haciendo ejercicio. Muy bien. Antes no había tiempo, por eso me saltaba tanto detalle y lo decía solamente. ¿Ya? Era demasiado poco el tiempo. Bien, 10 minutitos para poder descansar la garganta y tomarse un tecito. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Ya, profe. Ya, muchas Sí, profe, no hay gracias. problema. Profe, Dígame. le puse una consulta, pero no es de la materia en sí, es como más que nada sobre las notas. Dígame. Sí, es que tengo, por ejemplo, yo calculé la nota de mis talleres y me da con 0, o sea, me da con 0,5. Entonces quiero saber si ese decimal se aproxima al siguiente, se aproxima o no, o se lo dejo así nomás. Yo calculo la ponderación. Intranet creo que sí lo aproxima. Ya. En el Excel uno ahí tiene que tener cuidado, que yo a veces pongo las notas en el Excel y ahí calculo y no lo aproxima. Pero intranet sí, así que no hay problema con eso. Ah, ya. Muchas gracias. Vale. Ya, eso. Salvado, dice Martín. Muy bien, entonces 10 minutitos. Nos vemos en 10 minutitos más.